El auténtico reinado de Isabel II, cuando ya tiene 13 años, es en 1843, cuando tiene que dimitir Baldomero Espartero. Una de las cosas que no dije en el reinado de María Cristina, durante la regencia, es que se creó la Real Audiencia de Albacete, que era como de administración jurídica por aquella zona. Era como una gran capital que también Murcia, Alicante y otras que estaban por ahí cerca dependían de esa audiencia, que fue creado por el 1834, y aparte de eso el Tribunal de la Inquisición se quitó. Lo que sé es que el último inquisidor de España sería el reinado de Fernando VII. Los inquisidores ya dejarán de existir. Y bueno, pues a Isabel II le habían hecho muchísimas propuestas de matrimonio, como por ejemplo una fue con Carlos Ruiz de Borbón y Braganza, hijo de Carlos María Isidro de Borbón, tío de Isabel II. Otro fue con Francisco Paula de la Borbón dos Sicilias, hijo de Francisco I de la Borbón dos Sicilias, nieto de Carlos III de España y VII de la Borbón dos Sicilias. Otra propuesta pues fue Enrique de Borbón, que se le hicieron mucho los moderados, con Leopoldo, que sería Leopoldo I de Bélgica, con Enrique de Orleans, hijo de Luis Felipe I de Orleans, que luego más tarde sería rey de Francia, que fue el duque de Montpensier. Bueno, el duque de Montpensier fue la otra propuesta que hizo Luis Felipe de Francia, que era hacia Antonio. Pues el ducado de Montpensier al principio fue un señorío en el siglo XIV, y luego más tarde en el reinado de Francisco I de Francia llegaría a ser ducado. Pero finalmente le hicieron la propuesta de casarse con Francisco de Asís, que era su primo. Pues se casaron en 1846 en el Real Palacio de Madrid. Se ve que el Real Palacio de Madrid ya se reformó mucho el reinado de Carlos III, y ahí hay muchísimos leones, muchísimas pinturas que venían de Venecia y otras ciudades italianas. Lo que es que allá están los leones de Velázquez, inspirados en unos leones que son de León de los Médicis. Antiguas pinturas que fueron trasladadas del Alcázar hasta allí. Y lo que sé es que esa sala ya en el reinado de Carlos IV ya no fue reformada más. Pero bueno, lo que sé es que se casaron allí, fue una boda muy importante para la historia de España, y bueno, de hijos tendrán varios hijos, pero muchos morirán, como por ejemplo Francisco Fernando, Luis Fernando, que solo morirían pues con mucho con 1 año de edad. Otro que se llama Francisco de Asís, también murió joven. María Isabel Francisca de Asís, que lo que sé es que llegaría viva hasta 1839. El futuro Alfonso XII, que nacería en 1857 pero moriría en 1885, que sería el tatarabuelo del rey actual, Berenguera Isabel y María de la Paz, que fue la que más tarde llegó, 1862 hasta 1949, durante la dictadura de Franco, fíjate. Pues se ve que estaba muy lleno de corrupción, porque muchos políticos intentaron pegar golpes de Estado, como por ejemplo tenemos a Leopoldo O'Donnell, y pues teníamos a un confesor de la iglesia, lo que sé que uno fue el padre Claret, que fue un arzobispo de Santiago de Cuba, presidente del monasterio del Escorial en 1859, y fundó la Congregación de los Misioneros Hijos de la Inmaculada Concepción. Pues se ve que esto fue para sacrificarse a Dios, para que Dios perdone y todas esas cosas de la iglesia. Y lo que sé es que ese padre también participó en el concilio del Vaticano. Luego explicaré la importancia que tuvo. El primer ministro que tendría Isabel II durante el reinado fue Salustino Ulúazaga. Pues él lo que sé es que había sido un embajador en París anteriormente, y de títulos pues fue miembro de la Real Academia de Historia, de la Academia de Jurisprudencia, que fue una academia creada en reinados de Felipe V, que reinaba un siglo antes, en 1730, y era como de carácter pues para expandir las ideas ilustradas de textos jurídicos y todas esas cosas. También fue miembro de la Real Academia de Historia,
y de la Real Academia de Ciencias y Políticas, que fue creada, lo que es que en 1857 por Isabel II para expandir ideas científicas y también políticas. Y aparte de eso, obtuvo la Orden de Alto Isón de Oro y la de Carlos III. De acciones, lo que sé es que, como intentó disolver las Cortes, Luis González Bravo, que también sería un ministro de Estado, lo destituyó. Luego, más tarde, lo que se fue a Francia a ser embajador, y aquí en España hará obras como, por ejemplo, tenemos la historia de Aragón, sobre la moral, la política, la historia, sobre Francia, o sea, sobre Inglaterra y España y todas esas cosas. Lo que sé es que por aquella época en Cuba ya tenemos la primera línea de tren. Y aparte de eso, en Barcelona en 1839 se hizo la primera fotografía. Luego más tarde pues llegará a Madrid y todas esas cosas. Isabel II será la primera reina de España que fue fotografiada. Y recuerda que de las antiguas instituciones castellanas ya no tenemos ni el virreinato de Navarra, ni tampoco tenemos el Consejo de Castilla, ni nada de eso. Ya pues básicamente tenemos la presidencia del Consejo de Ministros y los gobernadores de las provincias. Y aquí tenemos la verdadera bandera de España, como por ejemplo la de que aparece pues ahí el antiguo reino de Castilla, Aragón, lo que era el reino de Navarra, la taifa de Granada y todas esas cosas. Francisco Javier Girón y Ezpaleta fue primero teniente coronel después del trienio liberal, que estuvo destinado a Sevilla, y lo que sé es que era bisnieto de Jerónimo Rey y Huerci, uno que trabajó al servicio de Carlos III, lo que sé es que era general de negros en La Habana y primer marqués de la Casa Enrel, título creado por Carlos III. Su padre, lo que sé es que era presidente del Consejo de Castilla, que ya lo expliqué una vez, y bueno, en lo que sé es que será teniente general, pues, bueno, militar a los 12 años y luego más tarde será coronel en 1831. Apoyará al bando isabelino durante las guerras carlistas. Bueno, finalmente él fundará la Guardia Civil en 1844 con la autorización de Luis González de Bravo. Él más tarde fue teniente general al cuerpo de los alabarderos y luego más tarde fue senador de Córdoba entre 1843 y 44 y también entre 1860 y 61. Y finalmente él murió en 1868. Luis González Bravo, que sería un hijo de un haciendista y otra granadina, estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudió Derecho y Política. Él, pues, fue primero diputado de Cádiz, de Jaén, y sería nombrado presidente del Consejo de Ministros en 1843, que estuvo poco tiempo, pues ahí suspendió la milicia nacional, los ayuntamientos, y aparte de eso impulsó mucho lo que era la censura, que era pues que los políticos podían suspender el periódico, editarlo, según las ideas políticas, podían publicar según qué cosas o no. Él firmó la aprobación de la Guardia Civil Española, acusó mucho a Olózaga de conspirar contra las Cortes, aunque había gente que no aceptaba y finalmente tuvo que dimitir. Luego más tarde sería nombrado embajador en Lisboa para mejorar las relaciones entre España y Portugal, después embajador en París, aunque luego más tarde volvió a la política en los años 50 del siglo XIX, sería otra vez presidente del Consejo de Ministros, aunque también lo echaron otra vez, que ya lo explicaré. Ramón María Narváez
nacido en el año 1799, hijo de José María Narváez. Pues ese personaje ya había empezado su carrera durante el trienio liberal, en la Guardia Valona. Fue uno de los liberales que intentó luchar contra los absolutistas de Fernando VII, y lo que sé es que le arrestaron, se lo llevaron a Francia por intentar conspirar contra los absolutistas, aunque Fernando VII pues los dejaría libres y volvería aquí a España. Durante la Primera Guerra Carlista pues participó en la batalla de Majaceite, que está por allí situado en Cádiz, contra Ramón Cabrera, ya que Narváez fue uno de los líderes isabelinos. Ya acabada la Primera Guerra Carlista, intentaría conspirar contra Baldomero Espartero. Intentará luchar en el bombardeo de Sevilla, de Baldomero Espartero, cuando Sevilla en ese momento se estaba alzando contra Baldomero Espartero. Se refugió, se fue a Valencia. Y bueno, pues lo que sé es que no pudo, se tuvo que ir a Francia, y luego más tarde regresaría aquí a España en Gibraltar. Empezaría su política siendo diputado de las Cortes de Cádiz, hasta que finalmente, pues ya que está aquí en España, es tan valiente que derrotará a los esparteristas. Entonces, cuando Isabel II alcanza la mayoría de edad en 1844, que empieza la década moderada, Narváez será nombrado presidente del Consejo de Ministros después de Luis González Bravo. Como él ya había sido el duque de Valencia, que cuando en Valencia ya había derrotado a Baldomero Espartero, obtuvo ese título. Entonces, pues, siendo presidente del Consejo de Ministros, hará varias reformas, como por ejemplo estuvo la reforma fiscal. En la reforma fiscal suspendió lo que eran las aduanas, los diezmados, que era una décima parte que se le pagaba a los bienes de la Iglesia. Los millones es un impuesto ya, que ya lo creó en tiempos de Felipe II, en las Cortes de Castilla. Ese era un impuesto que se pagaba pues, por el vino, el aceite, el vinagre y otros productos más que venían de América de aquella época. Y también, pues, el otro impuesto es el que se pagaba, pues, el impuesto de comercio, un tipo de impuesto de comercio que también lo quitará Narváez. Entonces, los impuestos directos que se le pagan al Estado serán más importantes que los indirectos, los impuestos directos son los que uno paga pues, por tener sus propios bienes, beneficios, propiedades. En cambio, los indirectos, pues, es como por ejemplo el IVA, que se paga pues, por tener productos, por consumir y todo eso. Aunque a Narváez, otra reforma que hará, pues la prohibición de tipos de imprenta, impulsará el sufragio censatario, aprobará la creación de la Guardia Civil, y pues las desamortizaciones que ya lo propuso Juan Álvarez de Mendizábal, pues la aprobaría, pero en cambio las iglesias que no fueron desamortizadas ni compradas, pues volverían los clérigos a esas iglesias. Y también propuso la división administrativa y territorial de España. Conspirarán contra él, habrán revoluciones. Antes de ser presidente del Consejo de Ministros, sufrió un atentado. Luego, más tarde, en 1846, dimitirá, volverá a ser presidente del Consejo de Ministros en 1846, dimite, en 1847 hasta el 49 volverá a ser, y bueno, así progresivamente. Él sufrió la Revolución de 1848, que aparte de otros países, como Alemania, Francia e Inglaterra, también llegó a España, que estuvo pues en Barcelona. Entonces pues abandonará la política, pero la seguirá estando en el Ministerio de Guerra y en el Ministerio de Estado.
Luego más tarde Isabel II le ofrecerá ser embajador en Nápoles, lo rechaza y será embajador en París. Narváez será presidente más veces. En la última presidencia, que es en 1868, morirá. Ya lo explicaré. Manuel Pando Fernández de Pinedo ocupó la presidencia del Consejo de Ministros en 1846. Os voy a explicar cómo ascendió a sus cargos políticos. Se ve que él se casó con la condesa de Floridablanca, la sobrina del conde de Floridablanca, que es el consejero de Carlos III. Y empezó a trabajar en la corte durante el reinado de Fernando VII, escribiendo la carta que pues suspenderían todas las cortes de 1812 y que aceptarían a políticos leales a Fernando VII. Después, durante la regencia de María Cristina, se ha nombrado embajador en Londres, senador de la provincia de Barcelona, embajador en París. Allí en Londres lo que es que aprobó la coronación de la reina Victoria I del Reino Unido. Ya que estaba en París, hizo memorias sobre las memorias de Luis Felipe I de Orleans y de Francia, el último rey de Francia. Él, en la política de los años 30, aceptó la cuádruple alianza entre Portugal, Francia e Inglaterra durante la Primera Guerra Carlista. Allí pues estableció que fue aceptado el diálogo, la conciliación, que luego también lo aplicaría pues siendo presidente del Consejo de Ministros. Durante la presidencia del Consejo de Ministros en 1846 tendrá problemas con el papado y que Rusia no aceptan a Isabel II como reina de España. Él finalmente pues tendrá que abdicar porque luego llegará Narváez otra vez en 1846. La Segunda Guerra Carlista empezará en el 47, se irá y luego más tarde regresará siendo presidente del Senado en 1852. Y luego más tarde lo que sé es que también fue miembro de la Real Academia de Historia durante los años 60 del siglo XIX. Y de obras pues hizo sobre la evolución de España, por ejemplo del trienio liberal, sobre el reinado de Isabel II, sobre la presidencia de González Bravo y otras más ilustraciones. Como por ejemplo Pedro Tellez de Quirón, sobre Francisco Javier Ezturiz y otras cosas más. A la presidencia del Consejo de Ministros, el 28 de enero de 1847, llegará Carlos Martínez de Irujo y Mequían, segundo conde de la Casa de Irujo, cuando sustituyó a su padre Carlos Martínez de Irujo y Tacón, y también fue séptimo duque de Sotamayor, título criado en tiempos de Felipe V. El de órdenes obtuvo la Orden de la Torre y Espada, que fue creada en tiempos de Alfonso V de Portugal, cuando reconquistó Fez, de la Orden de Carlos III. Y bueno, durante la etapa del ministerio, pues él fue del partido moderado, pero el general Serrano se opuso a él y lo tuvieron que destituir. Entonces luego más tarde sería ministro. Entonces, ¿cómo lo destituyeron? Pues eso, fue ministro de Asuntos Exteriores durante la tercera presidencia de Murillo y también embajador en París. Luego más tarde sería jefe superior del palacio, que era el mayordomo mayor. En 1850 será director del Casino de Madrid, un casino fundado en 1836. De hijos tendrá dos. Uno será Carlos Martínez de Irujo y de Alcázar, que sería un ministro de Estado durante el reinado de Alfonso XIII, y María de la Piedad Martínez de Irujo y de Alcázar. Joaquín Francesco Pacheco era el hijo de un escribano del ayuntamiento de Écija, en Sevilla. Pues él estudiaría en un colegio de Córdoba y luego más tarde en la Universidad de Sevilla. Él fue un compañero, tuvo un amigo que era un escritor, Juan Donoso Cortés, y trabajó en Córdoba como secretario del marqués de Benamejí. Luego más tarde se va a Madrid y allí será abogado
también periodista, y trabajará en el diario de La Abeja, El Español, un diario entre 1834 y 1836, El Artista y otros más, que se basaba mucho en el moderantismo. Aparte de eso, también fue miembro de la Real Academia de Historia, miembro de la Real Academia de Ciencias y Políticas, miembro de la Real Academia Española. Y aparte de eso, pues fundó en 1833, junto a Bravo Murillo, el Botín de la Jurisprudencia de Legislación. Luego más tarde, pues estuvo en el Ateneo de Madrid, hasta que, bueno, finalmente será diputado en Córdoba y senador de la provincia, hasta que finalmente, durante la Segunda Guerra Carlista, en 1847, será nombrado presidente del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que allí muchos políticos intentarán conspirar contra él, muchos desacuerdos, entonces finalmente tendrá que dimitir. Luego más tarde pues será un embajador en Roma y auditor de la Rota, la Audiencia de Roma. De obras pues publicó varias, como por ejemplo está Alfredo, críticas sobre las leyes de Toro. Las leyes de Toro, unas leyes que fueron creadas por Fernando el Católico cuando murió Isabel la Católica, sobre las 7 infantas de Lara, que eran las hijas de Sancho IV de Castilla, sobre Bernardino del Carpio, que era uno que participó en la batalla de Roncesvalles junto a Alfonso II de Asturias. Y bueno, pues sobre obras jurídicas, sobre, por ejemplo, la meditación, lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid y otras más. Florentino García Goyena había sido diputado general de la provincia de Navarra, fiscal criminal en Burgos, Granada, Valencia, Zaragoza y otras provincias más. Él luego más tarde sería ministro de Gracia y Justicia, y luego más tarde formó parte de la Comisión General de Codificación, que era un órgano que estaba superior del Código Civil Español. O sea, perdón, del Ministerio de Gracia. La Comisión General de Codificación fue creada por Fernando VII en 1820. Y luego más tarde, en 1846, participaría en el proyecto de Código Civil Español. Un término que se empezaría a usar en la época de los romanos, los visigodos también lo aplicaron bastante, pero el Código Civil no aparecerá más o menos hasta 1889. Él era muy admirador de William Blackstone, de la escuela inglesa, también de César Beccaria, y pues una de las obras principales fue la del Código. Bueno, pues ahora voy a explicar cómo se desarrolló la Segunda Guerra Carlista. Un duque se ve que escribió el pronunciamiento en 1846 para estar a favor de que Isabel II se casara con el hijo de Carlos María Isidro de Borbón, para que también Carlos María Isidro de Borbón también fuera rey y alejarla de la corte. El duque de Vilafranca, Pedro Alcántara Álvarez de Toledo, que fue un embajador en San Petersburgo y Austria, estaba a favor de que fuera rey Carlos María Isidro de Borbón. Luego aparte otro también se fue a Inglaterra para pedir auxilio y que Inglaterra mandara tropas a estar a favor de los carlistas, que anteriormente no había estado a favor. Lo que sé es que muchos políticos, como por ejemplo Baldomero Espartero, Mendizábal, Burdos, se tuvieron que ir. Por ejemplo, Espartero estaba en Londres y con su amigo, que era González, fue el último ministro de la época de Espartero. Mendizábal estaba creo que en París y otros más. Pues se ve que tras el pronunciamiento del duque de Vilafranca, que es Pedro Alcántara Álvarez de Toledo, España ya se está un poco dividiendo.
Toledo apoyará al bando carlista, lo que es Galicia también, Oviedo y otras cosas más. Aunque la guerra se desarrolla ya en Cataluña. Francisco Fernández Álvarez de Toledo, Fernando Fernández Álvarez González de Fernando González de Córdoba, pues se ve que fue capitán general de Cataluña, que luego más tarde sería presidente del Consejo de Ministros, senador y todo eso. Le dejó el mando al capitán Manuel de la Concha. Manuel de la Concha también sería el capitán general de Castilla Nueva, que participará en otras batallas, pero bueno, ahora lo explico aquí. Manuel de la Concha participó con Manuel Pavía cuando el Ampurdán estaba a favor de Isabel II. Pues Manuel Pavía se ve que luego más tarde sería el que pegaría un golpe de estado 20 años después en la Primera República Española, ya lo explicaré. Manuel Pavía derrotará al que es, bueno, a un líder, que ya lo explicaré. La rebelión empieza en Solsona, con formación de partillas guerrillas. En Cardona también habrá otro pronunciamiento más y habrá un personaje que luego te digo el nombre, que lo que sé es que primero se ocupó la ciudad de Guisona para controlarla al mando carlista, Calaf, Tarrasa, Santpedor y Suria, aunque finalmente sería detenido y fusilado. Uno de los líderes catalanes fue Jaume Belmes, que fue un filósofo, creo que es que estudió en Vic y Barcelona, fue profesor de la Universidad de Barcelona y miembro de la Real Academia Española, que pues publicó un periódico entre 1944 y 46 para estar a favor de la boda entre Isabel II con el hijo de Carlos María Isidro de Borbón, cuando aún no estaba casado con Francisco de Asís. Otro que tenemos fue Juan Donoso, que fue un diplomático, un profesor y un periodista y también diputado de las Cortes. Y otro que tenemos es a Bartolomé Porpedón. Se ve que llega a ser capitán de Tarragona José de Burgues, que se dirigirá a Sants y luego más tarde a Igualada, uno de los grandes líderes isabelinos. Por otra parte, pues aquí en Galicia tenemos una sublevación, como por ejemplo la de Santiago de Compostela, que ahí harán un regimiento de armas. Un regimiento que fue creado anteriormente en la Guerra de Independencia, con la sede en la Universidad de Santiago de Compostela. Pero se ve que el líder, pues finalmente será fusilado. Y lo que sé es que el presidente, que era Ramón María Narváez, mandó a Manuel de la Concha, que aquí ya sería capitán general de Castilla Nueva, para derrotar a las tropas del que se sublevó en Santiago de Compostela. Luego más tarde también en Navarra habrá otra sublevación, como por ejemplo la de Joaquín Julián, que llegaría a ser capitán general de las provincias vascongadas y de Navarra, pero antiguamente su amigo, que era Marqués de Solana, había sido un escarlista, luego pasaría al bando isabelino y se dirigiría con el capitán Zapatero, que luego más tarde sería senador de España y presidente. El Marqués de Solana también sería capitán general de Filipinas, tuvo una relación con Filipinas y pues las derrotará. También habrá un motín en Madrid y la conspiración militar en Málaga. Tenían un pretendiente al trono, que lo querían varias potencias, que era Enrique de Borbón. Y lo que sé es que pues en los otros países, en Francia por ejemplo, teníamos la Segunda República, empezaría en 1848 y acabaría en 1852. En Italia también habrá
otra revolución. Y bueno, para añadir una cosa, lo que quiero decir es que estos catalanes carlistas fueron los que en la primera guerra carlista anteriormente se refugiaron en Francia y luego más tarde volvieron. Bueno, pues Carlos Luis de Borbón había venido desde Londres con sus tropas. Y también había venido el general Cabrera. Pues bueno, de ciudades lo que sé es que empezarán pues, a Cabrera a tomar la ciudad de Vich, Solsona y otras más cuando estaba en Girona. Había habido una batalla en el Estañ y otra más en Esquirol contra las tropas de Fernando Fernández, que envió a un coronel para combatir en esa batalla. Fernando Fernández volverá a sustituir al capitán de Cataluña, La Concha, pero luego más tarde La Concha volverá a sustituir a Fernando Fernández de Córdoba. Tomará la ciudad de Gavà. En Barcelona habrá una conspiración para que Cabrera ocupe la fortaleza de Montjuïc. Y bueno, pues lo que sé es que Solsona también la intentará tomar, ¿vale? El Cabrera. Manresa la volverán a tomar. Aquí habrá una batalla en Aviñón del general Manzano contra Cabrera. Y bueno, pues otro escenario lo que sé es que hubo una batalla en los montes de Sagarra contra Tristiani. Y lo que sé es que Tristiani pues tenía un sobrino que era Rafael Tristiani, que también combatiría en esa guerra y que sería muy amigo de otro militar. De fortalezas tomarán la de la Bisbal y pues también la Mora del Ebro. Está la batalla de Pinel, Belmont. Pero bueno, recuerda que Ramón Cabrera lo que sé es que había estado antes en Francia, ¿vale? Y volverá con sus dos soldados, Ramón Forcadell y Palacios. Lo que sé es que uno de esos será luego más tarde capitán general de Cataluña. Y bueno, las tropas isabelinas y liberales se habían aumentado a 10.000. Y bueno, luego más tarde enviarán una expedición de Pascual Gamuldi por Aragón, por el sur de Aragón, atacarán a 40 guardias civiles. Y luego más tarde a Molina de Aragón se retiran, se dirigen a Castellflorit, pero antes de esa batalla habrá un repaso en la Cinca y ahí combatirán contra Dominico Dulce, el gran duque de Castellflorite y también capitán general de Cataluña y de Cuba. Lo que sé es que un capitán que se llama Lorenzo o Leonardo intenta convencer a un soldado para que trabaje con Cabrera. Y bueno, pues luego más tarde, pues Abella pues fundará la Hermandad de la Concepción para expandir pues lo que era el catolicismo y todo eso. Habrá un periodista de Isabel II que publicará un periódico que va sobre la monarquía y la época isabelina. Y bueno, pues en Cataluña acabará la sublevación porque finalmente ganarán los isabelinos. Francisco Lersundi, él descendía de una familia nobiliaria que era también militar. Él pues sería militar en la Primera Guerra Carlista, donde participó. Y bueno, luego más tarde, en la época de Juan Bravo Murillo, se ha nombrado presidente del Consejo de Guerra. Allí pues intentó mucho mejorar las tropas, intentó evitar que no hubiera el golpe de estado de Napoleón III Bonaparte, en Francia que hubo otro golpe de estado más. Fue capitán general de Madrid después de su dimisión porque mucha gente no aceptaba que solamente fuera militar y también fuera ministro. Luego más tarde, después de ser capitán general de Madrid, sí que le aceptarán como presidente del Consejo de Ministros tras la caída de Juan Bravo Murillo.
que también había jurado mucha fidelidad a la reina Isabel II. Allí pues muchos liberales intentaron conspirar contra él, lo que provocó que él dimitiera. Él luego más tarde sería otra vez ministro de guerra, sustituyendo a un gobernador de Filipinas que había participado en una conquista. También las presiones de Leopoldo O'Donnell intentaron abdicar, le obligaron a abdicar el puesto, y también sería capitán general de Andalucía. Juan Bravo Murillo, un político que empezaría a ser diputado durante la época de la regencia de María Cristina de la Borbón dos Sicilias, fue un diputado en la provincia de Soria, y aparte de eso tenía un profesor que también fue otro político importante. Luego más tarde llegaría Baldomero Espartero, sería uno de los grandes consejeros. Y después de la época de Baldomero Espartero, pues él también estaría en la política, sería diputado general de la provincia de Badajoz. Estaba pues con los políticos Narváez, por ejemplo, Luis González Bravo. Él era pues como un partido moderado, Murillo. Entonces tuvo enfrentamientos con otros políticos. Habían políticos que le acusaron de conspirar contra Isabel II, lo que hicieron que él se fuera a Portugal, huyendo, aunque luego más tarde regresaría. Y después de Narváez, pues sería el ministro, al principio ministro de Gracia y Justicia, donde se encontró con la oposición de otros políticos del Estado. Como él participó pues con ministros de Hacienda, y bueno, luego más tarde sería nombrado ministro de Fomento en 1847. Allí pues impulsaría mucho la fabricación de ferrocarriles, que empezaría en España en el año 1848, en la época de las revoluciones. Financiaría muchas obras públicas, como por ejemplo eran universidades, intentó mejorar lo que era la educación. El Ministerio de Fomento pues es lo que controlaba todo lo que era el comercio, la financiación de obras públicas. Lo que sé es que estableció una carretera que conectaba entre Madrid y Badajoz, entre Madrid y Valencia y Vigo, entre Salamanca y Huelva y otros más. Él pues impulsaría la fabricación del canal de Isabel II, que fue el proyecto aprobado en 1841. Pues ese canal se ve que era un proyecto que al principio lo tenía planificado hacer Felipe II, pero por otros sitios de Madrid, aunque en 1851 será en el nombre de Isabel II y se fundará un nuevo canal, ¿vale?, que pasará por calles de Madrid. Intenta elaborar un proyecto que era lo que pasaba el agua subterránea, que es un proyecto que antiguamente lo intentaron hacer los árabes aquí en España. Entonces, lo que diríamos los canales que pasan pues por los tubos y todo eso. Y pues luego más tarde se ha nombrado ministro de Hacienda, donde el Ministerio de Hacienda pues crea la ley de contabilidad de 1850, intentará crear ministerios, dirigentes sobre los impuestos directos, sobre los impuestos indirectos, intentará mejorar mucho lo que es la Hacienda. Él creará la Caja General de Depósitos, con el que el Estado no quiere depender de lo que es el banco, y también pues mejorar pues, lo que es la hacienda pública, lo que es la deuda del Estado, los impuestos que tiene que pagar la gente al Estado, todas esas cosas. Y finalmente en 1850 se ha nombrado presidente del Consejo de Ministros. Una de las acciones pues será lo que es la aprobación finalmente del canal de Isabel II, el concordanato de 1851, que era para mejorar las relaciones entre el Estado y el concordanato con el Papa Pío IX,
y una constitución en el que se aprobará el sufragio censatario, pero intentará que sea muy diferente a la otra constitución de 1845. Aprobará lo que es el boletín oficial, la ley de los puertos francos, intentará mucho resolver las cortes, él intentará quitar todos los políticos que sean liberales. Federico Roncalli Ceruti. Él había sido capitán general de Valencia durante la rebelión de Bonet. Una rebelión que se produjo mucho en el castillo de Santa Bárbara, situado en Valencia, un castillo ya bastante antiguo, que al principio hay restos de la época romana, íbera y visigoda, aunque su gran construcción fue en el reinado de Alfonso X el Sabio, luego más tarde lo tomó la corona de Aragón, lo que sé. Pedro IV el Cemonioso lo reformó mucho. Las últimas fortificaciones las hizo Carlos I de España. Era un castillo que ya había acabado su construcción. Y se produjo esa rebelión contra la política de González Bravo para volver a la época moderada. Y bueno, luego más tarde pues lo intentaron ejecutar. Él estuvo en Alicante durante un tiempo. Se alió con Baldomero Espartero. Finalmente fue senador vitalicio durante un año. Luego más tarde fue capitán general de Cuba y ministro de guerra en 1846. Finalmente, en 1852 se ha nombrado presidente del Consejo de Ministros. Martín Merino, que era un clérigo que se presentó en la Basílica de Madrid cuando Isabel II tuvo una hija, se intentó acercar a Isabel II, mucha gente no aceptaba y ella lo dejó. Y finalmente le empezó a pegar, era como un miembro liberal. Que lo que sé es que ese obispo también había participado en guerras, como la de la Guerra de Independencia y otras más. A la presidencia, pues entre el 19 de septiembre de 1853 y el 17 de julio de 1874 llegará Luis José Sartoríos. ¿Cómo llegó a la política? Pues bueno, antes estuvo en el periódico que fue fundado el Heraldo, que lo que estaba a favor de los políticos que eran moderados. Él estaba pues en contra de todo lo que era Espartero y todo eso. Fue ministro de Gobernación del Reino entre el 4 de octubre de 1847 y el 19 de octubre de 1849. Él creó el sello de correos aquí en España. Bueno, él lo que sé es que controló todo lo que era las manipulaciones electorales, porque mucha gente no lo votó. Persiguió a muchos políticos que eran moderados. Intentó controlar pues, los libros que publicaban sobre la política, como por ejemplo eran los derechos de autor y todo eso. Y luego más tarde sería sustituido por Fernando Fernández de Córdoba, que luego más tarde lo destituirán en la llamada Vicalvarada. Pues se ve que la Vicalvarada fue un movimiento que era pues para cambiar el gobierno, para acabar con toda la corrupción, o sea, todos los malentendidos políticos que habían también. Y pues lo que intentaban era volver al liberalismo de la época de Baldomero Espartero. Y bueno, lo que sé es que ahí participó un general que era Domingo Dulce, que representa que ese general, lo que sé es que fue un gobernador de Cuba y también capitán general de Cataluña, que intentó combatir contra la traza de negros, la trata de negros, que los empezó a esclavizar Julián de Zalueta. Julián de Zalueta lo que sé es que también fue alcalde de La Habana, un haciendista, pero que hacía negocios falsos. Pero aparte de eso, Domingo Dulce pues intentó reconquistar Santo Domingo, independizado en 1847, participaría en la Guerra de México, cuando los Estados Unidos intentaban conquistar Texas y todo lo que era el oeste. Y bueno, y también se participarán en la primera guerra de Vietnam, cuando Francia intenta conquistar Vietnam.
En lo que sé es que, bueno, la Vicaldarada, O'Donnell, lo que sé es que pasa por Extremadura, llega a Portugal, luego más tarde vuelve. Intentarán hacer el manifiesto de Manzanares, que no será aprobado hasta la época de Antonio Cánovas del Castillo, que era pues para tener una constitución mejor. Bueno, Antonio Cánovas del Castillo ya lo explicaré, pero que como establecía como lo que era la igualdad de todos los políticos, el liberalismo y todo eso. Em, em, lo que sé es que Nicolás María Rivero estaba encerrado en la cárcel, que representa que había sido un liberal de la época, pues, de la época moderada, que luego más tarde lo que sé es que volvería a la política, sería presidente del Consejo de Diputados y otras cosas más. Bueno, quería decir que Martín Merino también fue marqués de Cela y en vizconde de Priego, que lo heredó de su padre. Pues en España ya empieza el modelo capitalista, ¿vale? La necesidad de invertir un capital. Eh, el liberalismo volverá con Leopoldo O'Donnell. Eh, también pues lo que sé es que se desarrollan mucho los ferrocarriles. En la industria, pues empezaríamos, que empieza en Barcelona, ¿vale? Aquí lo que sé es que en Tarrasa, Sabadell empieza mucho el textil. Luego llegará pues el País Vasco con el carbón, Asturias, luego Sevilla, Toledo, Madrid. Habrán grandes fábricas y todo eso. De guerras, pues también habrá una contra Marruecos, que ya la explicaré. En abril de 1846 llegará a ser ministro de guerra José Laureno Sanz. Pues él fue cadete del Regimiento de Infantería de Aragón, luchando primero en la Guerra de Portugal, luego más tarde luchó en la Guerra de Independencia, sobre todo en Galicia, participó en la defensa de Vitoria-Gasteiz, lo que le permitió luego más tarde la enseñanza de géneros en Alcalá de Henares. Él participó en la primera guerra carlista y finalmente pues fue senador general de España y ministro de guerra. Fernando Fernández de Córdoba se ve que había sido un general durante la primera guerra carlista, junto con su hermano Luis González de Córdoba, que eran descendientes de Gonzalo Fernández de Córdoba, que era el soldado de los Reyes Católicos, que fue duque de Sesa. Él, pues, lo que sé es que también fue ministro de guerra en los años 40, durante la época de Narváez. Y luego más tarde sería presidente del Consejo de Ministros. Él participó en la conspiración contra el Papa Pío IX para que haya la llamada República Romana, cuando en esa región no había papa, digamos. Luego más tarde lo que es que volverá a ser ministro de guerra con la época de Amadeo de Saboya. Y bueno, luego más tarde, el 18 de julio de 1854 hasta el 19 de julio, llegará a la presidencia Ángel de Saavedra. Ángel de Saavedra, lo que sé es que le habían hecho preso durante... Bueno, lo querían hacer preso durante la época del trío liberal, que participó con el manifiesto de Rafael Riego. Lo querían matar, intentaban quitarle todos los títulos que tenía. Entonces, pues él huyó a Londres, a Inglaterra, pero luego más tarde, en los años 30 del siglo XIX, volverá aquí a España, será director de la Real Academia de Historia, del Ateneo de Madrid, ministro de Marina, presidente del Consejo de Estado, embajador en Nápoles y otras más. Y pues como literario publicará obras, las últimas obras del neoclasicismo español, como por ejemplo pues sobre el tema de las 7 infantas de Lara, sobre don Álvaro de Luna, que fue publicada un poco más tarde, sobre Tú vales cuanto tienes, la fuerza del destino. Hizo muchas obras también del romanticismo, como por ejemplo poesía, El sueño del proscrito, A las estrellas, El canto y el faro del Malta,
la sublevación de Nápoles de Masaniello, de aquella que hubo en el siglo XVII, Maldonado, el aniversario y otras más. Juan Antonio Uz Bitonto había sido un soldado que había participado en la Primera Guerra Carlista, que había sido hecho preso en Mérida. Bueno, en Mérida lo intentaban atrapar. Finalmente huyó a Portugal y luego volvió. Él acompañaría a Carlos María Isidro de Borbón en el viaje a Londres, pero lo pillarían y se lo llevarían a Puerto Rico como preso. Él luego regresó a España, fue capitán general de Cataluña durante la regencia de Baldomero Espartero, y él participó en unos generales que se alzaron contra Baldomero Espartero. Luego más tarde sería capitán general de Filipinas en los años 50. Allí pues se ve que intentó mejorar lo que era la sanidad militar, favoreció el regreso de los jesuitas, participó en la celebración del sorteo de quintas y bueno, pues mandó construir una plaza de toros y otras obras más. Se ve que muchos moros, que eran piratas de la isla de Toló, pues se burlaban mucho, sobre todo en un pabellón. Entonces eso es lo que provocó que tuviera tanta rabia que intentara conquistar las islas Toló y mandó una expedición. Lo que es que murieron 5 jesuitas. Tomaron la capital, se hicieron con muchos fuertes musulmanes que estaban allí en Filipinas, firmaron una paz en 1851 para acabar con la guerra, pero luego más tarde se adueñarán con todas las islas que están por Filipinas. Será una de las últimas conquistas que hará España. Él pues mandará hacer el banco de Isabel II allí en Filipinas, que hará escuelas de artillería y otras cosas más. Entre el 12 de octubre de 1856 y el 16 de diciembre se ha nombrado ministro de guerra.